Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya andamos aquí en Zona Cero, en esta etapa en la que pasamos de hablar de la pandemia a pasar a temas de guerra. Pero me parece que no podemos sustraernos a lo que va sucediendo en el día a día en la política nacional y en donde nuevamente volvemos a encontrar a un presidente que tiene de todo menos de un auténtico líder. Hoy quiero hablar con ustedes precisamente de ese tema, del liderazgo, una vez que observamos, que vimos como el presidente prácticamente abandonó cobardemente el barco en el momento en el que se escuchó la alerta sísmica durante la mañanera en Palacio. ¿Y por qué es importante citarlo? Porque al final lo que observamos en ese momento no fue otra cosa que el hecho de que hubo un protocolo de seguridad, sí, pero solo para el presidente. Solo les preocupó cuidar al presidente y al resto de quienes ahí se encontraban les valió madre lo que les pudiera suceder. Entre ellos, los reporteros a los que él dice les está muy agradecido por la cobertura diaria, prácticamente les ha dicho que son una misma familia. ¿Cuál familia ni cuál madres? En el momento en el que el señor sintió y escuchó el tema de la alerta sísmica, patas pa' cuando las quiero, agarró y salió corriendo y como él mismo dijo, o dice todas las mañanas cuando acaba su mañanera, fuga. Y fuga fue la que realizó este señor, dejando a esos reporteros a la deriva y en donde además hubo quien les dijo, señores, sentados. Y después ya le bajaron sentaditos, pero no los dejaron que se movieran hasta que había pasado ya la alarma, el temblor, y una vez que dejó de sentirse fue que los desalojaron. Entonces, ¿para qué diablos sirve una alerta que se nos anticipa un minuto al movimiento telúrico, cuando ellos pudieron haber llegado fácilmente a ese patio en el que se resguardó el presidente, pero que sin ningún problema podrían haber estado ahí otras 100 personas o más, resguardándose de cualquier posible situación de gravedad ahí en el Palacio Nacional? ¿Pero por qué les hablo de liderazgo? Bueno, porque evidentemente hay millones de personas que creyeron que en López Obrador estaba el líder que México esperaba. Y la realidad es que ha resultado todo lo contrario. No ha sido capaz de ejercer un verdadero liderazgo que una al país, que marque el rumbo, que nos dé certezas, que nos dé tranquilidad, seguridad. Ha sido todo lo contrario. Pero vayámonos un poco a nuestros tiempos de juventud, en donde por ahí aparecía alguien que se sentía el líder y era por su carisma, porque contaba los chistes, porque era el que siempre estaba dispuesto a hacer o a proponer las reuniones, en fin. Bueno, siempre había alguien que marcaba esa línea y muchos lo seguían o lo seguíamos. Pero que al momento en el que se necesitaba, pues, si se armaban los chingadazos, pues era el primero que corría. Si alguien estaba en riesgo, pues desaparecía. Si de repente alguien de ahí necesitaba un buen consejo, pues no estaba para dárselo. Entonces, era el clásico que los alborotaba para él pasarla bien, pero que incluso hasta el momento en el que llegaba una cuenta, pues él estaba normalmente en el baño. Esos son los líderes ficticios, los que aprovechan la circunstancia para favorecerse. Eso es lo que es el presidente, porque tristemente, lo hemos visto, el caso del temblor y de su reacción no es más que una muestra más de las muchas que hemos visto durante todo su mandato. Y si nosotros analizamos qué ha hecho en otros casos, pues, quererse victimizar, querernos dividir, querer hablar de fifís, de conservadores, querer hablar de todos aquellos que lo atacan y quieren acabar con su gran proyecto de transformación cuando evidentemente no ha habido nada. Y todo eso que el presidente hace, pues es todo lo contrario a un verdadero líder. Un capitán de un barco no lo abandona
hasta no saber que se encuentran bien resguardados y que ya han evacuado la tripulación y todos los pasajeros. Es el último en salir del barco. Aquí fue el primero en salir corriendo, pero lo ha hecho en todos los sentidos. Y también buscan victimizarse para no enfrentar los problemas. ¿Qué requiere un líder? Un líder primero necesita personalidad, cosa que él ha ido perdiendo conforme pasa el tiempo. Vemos a un adulto mayor victimizado, que incluso ha soltado lágrima porque agreden a sus hijos, pero no ha salido cuando se habla de temas graves como el tema de la salud, por ejemplo. Al contrario, sale a defender a los ineptos funcionarios que él tiene. En el caso del licenciado Bartlett, es evidente que está enfrentando una campaña en contra de su persona de parte de los adversarios, de los conservadores. También requiere un líder inteligencia emocional, porque es la que se aplica en los momentos de tensión, de presión, en donde hay que actuar tomando decisiones correctas en medio de una situación de crisis. El Señor ha demostrado que tampoco tiene inteligencia emocional. El día que se dio el Culiacanazo, el Señor salió corriendo por un aeropuerto y no quiso declarar nada, pero a la vez supimos que se espantó y que ordenó que soltaran al hijo del Chapo. Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa. Y así como lo de Ovidio, lo hemos visto en muchas ocasiones, que el Señor no tiene esa capacidad para tomar las riendas de un país y sacarlo adelante. Así las cosas, a lo que podemos llegar y concluir es que no tenemos a un líder de Estado, no tenemos a un estadista, tampoco tenemos a un hombre conocedor en los temas económicos, por ejemplo. Ya lo vimos, que no sabe ni llenar un cheque, que no tiene ni una cuenta bancaria y nunca la ha tenido, ni una tarjeta de crédito. Bueno, pues ese señor tampoco es un líder que nos vaya a llevar a buen puerto en el manejo de las finanzas. Quizá por eso toma esas decisiones en los temas de seguirle metiendo dinero bueno al malo en Pemex, por ejemplo. Pero tampoco tenemos a un tipo valiente que asuma los problemas del país, porque ya lo hemos visto, no ha sido ni siquiera capaz de fijar una postura en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra. Que por supuesto nos involucra a todo el mundo y a todos los países, y por supuesto él es un líder de Estado y que tendría que haberlo hecho, cobardemente se ha mantenido. Y sí bravuconea de repente con los americanos, pero en cuanto le dan un jalón de orejas recula. Ese no es un líder. Tristemente lo que tenemos es a un tipo que nos vendió la idea de que sería un gran líder, pero que en los hechos resultó una caricatura de lo que nosotros necesitábamos para sacar a este país adelante. Así las cosas, creo que tenemos que reflexionar cada vez que tengamos frente a nosotros una boleta electoral. Debemos de pensar no solo en el tema de partido, no solo en el tema de las promesas, sino realmente en la personalidad de quien pide el voto, para poder saber si es la persona correcta y no es aquel bravucón que dice ser un líder, pero que al final termina siendo un cobarde más, que se aprovecha de quienes confiaron en él, pero que no contarán con él en los momentos importantes. Habrá que reflexionar en eso, porque hoy por hoy lo único que no tenemos en México es un verdadero líder que tome las riendas
de este país y que las lleve